Vamos con la segunda parte del curso Ethernet utilizando el integrado ENC28J60. Para ello vamos a instalar inicialmente un tutorial o una serie de ejemplos que están diseñados para manejar el ENC28J60 en cada uno de los protocolos que él ofrece. Entonces simplemente con este archivo .exe, que lo vamos a poner para que lo descargues desde nuestro servidor, vas a instalar este archivo. Simplemente le das next, le dices dónde lo quiere instalar y listo. Le voy a dar cancelar porque ya lo tengo instalado. Lo cierto es que una vez que lo he instalado, lo único que hace es guardar esta información en archivos de programa, básicamente en la misma carpeta del CSS. Crea una carpeta que se llama TCP/IP. Todo lo que está aquí es lo que ese archivo instala. Realmente no es una instalación de un software, sino descomprime los ejemplos y los deja en esta carpeta. Básicamente la carpeta principal o donde están los ejemplos son pig example source, que son todo esto que está acá. Observen que tenemos un ejemplo de un web server, de un UDP, de un envío de un email. En fin, aquí hay una serie de ejemplos. Lo lógico sería empezar por el ejemplo 1.0 o el 1.1. Bueno, en fin, podemos abrir el que nosotros queramos. Lo cierto es que cada uno de estos archivos, fíjense que está en source, o sea en el código fuente, hace uso de las librerías como tal, en este caso la librería TCP/IP, donde tenemos acá cada uno de los archivos fuentes de la librería, archivos de cabecera y archivos fuentes. Entonces por acá tenemos el ENC28J60.c, desde el cual podemos entrar y no solo estudiarlo, sino poder configurar cada una de las partes o de las pines que se conectan a nuestro microcontrolador. Lógicamente, como son ejemplos, pues están hechos para una circuitería en especial. Si leemos el readme, podremos ver que esto está hecho para pigdem.net. Es una tarjeta de microchip que la vende Microchip y en la cual están basados todos los ejemplos. Acá en este archivo también nos habla de la application note o la nota de aplicación número 833, donde se describe a detalle lo que es el stack. Es decir, estos ejemplos y estas librerías fueron modificadas para CSS porque estaban hechos para el lenguaje C, pero de Microchip. Se modificaron para CSS y permiten que puedan compilarse en CSS como tal. De hecho, aquí tengo abiertos un par de ejemplos en los cuales, si le doy compilar, pues simplemente lo vamos a poder generar el archivo hexadecimal. Obviamente, si los compilamos en esta carpeta, pues me va a generar aquí los archivos de compilación. Entonces no lo vamos a hacer por ahora, no lo vamos a compilar, pero si lo hiciéramos aquí me van a generar todos los archivos de compilación. Pero como estos son ejemplos, todos estos ejemplos dependen de este par de carpetas. Entonces si yo quiero modificar yo me llevaría estas dos carpetas y este archivo a una carpeta nueva donde yo voy a compilarlo, modificarlo y hacer con él la adaptación que yo necesite. Entonces es bastante interesante poder hacerlo a partir de estos ejemplos. Lo que yo sugiero es que mantengan toda esta información así como viene, de tal manera que nos sirve como una referencia para que en otro momento podamos venir y chequear cómo viene originalmente los ejemplos y las librerías y llevarnos a estas otras carpetas y hacer las modificaciones que queramos dentro de otras carpetas. Entonces lo primero es instalar esta librería. Ya sabemos TCP, que se graba en pixelc, que está dentro del archivo de programa. Lo segundo que hay que decir es, bueno, sería interesante venir y chequear el stack o la application node 833, que nos habla sobre el stack de Microchip, que es el mismo stack que estamos estudiando, que ya fue modificado para poder que compile en CSS. Aquí nos habla en profundidad de las capas en que se está basada la librería del modelo OSI y nos detalla cada uno de los archivos, qué es lo que hace. Entonces aquí hay temporizadores, está detallado cada uno de los protocolos, el TCP, el UDP, el FTP, DHCP, que hacen
cómo están definidos las IP o las MACs, el HTTP, en fin, podemos aquí entrar y desglosar cada uno del stack, cómo está organizado, y tanto detallado como de manera general se puede ver cómo están organizadas cada una de las capas. Entonces, como información es bien interesante poder disponer de esto. De hecho, aquí dice algunos cómo debería ser digamos la rutina main de una aplicación, a quién debería yo llamar aquí, y lo que debería hacer en mi while infinito dependiendo del protocolo que esté utilizando. Es como un ejemplo genérico de cómo debería armar yo una aplicación utilizando este stack o esta pila que nos regala Microsoft. Entonces podemos jugar con toda esta información, podemos ahondar de cómo deberían ser los ejemplos o cómo debería crear yo mis rutinas. En fin, esta información pues también se la pueden descargar del link que yo dejo junto al video. Acá está también la tarjeta para la cual fue diseñado, el PICDEM. Es una tarjeta que, aunque no usa el NC28J60, pues sí tiene un Ethernet embebido en un chip que esta tarjeta trae. Digamos que esta tarjeta tiene la ventaja de que utiliza un PIC con menos capacidad, es decir, un 877 puede ser utilizado aquí. Como ven, el 16F877 podría ser utilizado en esta tarjeta, porque digamos que el chip que maneja el Ethernet es otro y ya simplemente entrega información a un microcontrolador como el 877. Bien, entonces todo esto está meramente como informativo y lo van a poder descargar. Ahora, cuando nosotros vamos a un programa ejemplo, vamos a ver el X1, el ejemplo 1.1. Este ejemplo, por ejemplo, está hecho para el protocolo DHCP. Y nos encontramos con algo, encontramos que todos los ejemplos están hechos con una enumeración estática, o lo que es lo mismo, un control de estados a través de una enumeración. Es decir, todos los ejemplos están planteados de tal manera que utilizan una máquina de estados finitos. Para poder entender cómo está organizada cada uno de los ejemplos, debemos entender primero lo que es una máquina de estado finito. Entonces, si no lo sabemos, vamos a chequear un poco y ver cómo se crea una máquina de estados finitos, pero mediante algoritmos. Entonces hay una serie de teoría sobre lo que son sistemas secuenciales y lo que son máquinas de estados, o lo que son diagramas de estados, las transiciones entre estados, y de qué manera teóricamente se puede representar una máquina de estados finitos. Puede que muchos lo hayamos escuchado alguna vez y puede que muchos nunca lo hayan implementado, pero la idea es entender que una máquina de estado infinito puede ser implementada mediante programación, y para eso fue que se creó. Esta teoría que nosotros podemos ver en este documento, que también les comparto, es, como ya dije, meramente teórico. La información que está aquí pues te permite ver de manera matemática de qué se trata. Ahora, en la vida real, una máquina de estados finitos es una serie de estados que pueden modificar su posición actual a una posición arbitraria en un momento dado y en un tiempo dado, sin que esto necesariamente tenga que tener un orden secuencial. Es decir, cuando se está en un punto, en un estado, se puede saltar a uno, se puede ir al inicio del mismo, o puede venir desde otros estados, como el ejemplo de este diagrama. Entonces podemos crearnos diagramas de todo lo que nosotros hagamos y representarlo mediante programación utilizando el modelo de máquina de estados finitos. Ahora, ¿por qué existen los modelos de estados finitos? Lo que se busca es, primero que nada, que el CPU, o digamos el procesamiento, el tiempo de procesamiento del CPU sea lo más óptimo. Es decir, yo podría estar utilizando o ejecutando varias tareas sin que esto suponga de que debo secuencialmente salir de una tarea primero para entrar en otra, sino que más bien se dividen cada una de las tareas en estados, y de esta manera se ejecuta un estado a la vez de cada una de las tareas y podría tener un entorno multitarea.
En este ejemplo pues tenemos simplemente dos tareas. La palabra task en inglés significa tarea. Entonces está la tarea del task o la tarea de la pila y la tarea del manejo de la LCD. Tengo dos tareas y dentro de estas tareas puedo tener estados. Estado, en este caso el estado de la LCD display es 1 y aquí un estado de espera. Entonces el LCD task tiene dos estados y se podría estar ejecutando un estado mientras que el otro todavía no está, pero al mismo tiempo podría estar trabajando dentro del estado del stack task. Y así como vemos este ejemplo tan sencillo con dos tareas, podríamos tener múltiples tareas y esto nos permite tener una aplicación o un firmware que es capaz de manejar un entorno multitarea. Por eso la necesidad de que tengamos lo que son máquinas de estado finito. Entonces vamos a crear un ejemplo. Vamos a crear un ejemplo aquí nuevo. Vamos a llamarlo nuevo. O un archivo fuente. Supongamos que toda la cabecera está definida y simplemente me voy al main, donde me voy a definir mi máquina de estados finitos. Entonces entendamos que yo puedo tener diferentes estados aquí. Vamos a traernos esto que está acá y creemos nuestra propia máquina de estados. Entonces lo que uno generalmente utiliza es una enumeración. Observen que aquí está una enumeración y se llama state. Bueno, lo podemos cambiar a nuestro idioma y le llamamos estados. Puedo tener entonces un estado inicial, puedo asignarle un número, en este caso le puse 0, no importa qué número le coloque. Vamos a llamarlo como un estado intermedio, el 1, y vamos a crear un estado final y le asignamos el número 2, 0, 1 y 2. Entonces lo que hacemos en nuestra máquina de estado es que con un switch case chequeamos en qué valor se encuentra estado. Entonces podríamos tener el estado, podríamos decir case 0, 2 puntos, y aquí escribir nuestro código. O lo que es lo mismo, utilizar cada uno de los nombres que le pusimos a estos números, a la enumeración que creamos, y decir que en caso de que sea el estado inicial, hacer una serie de acciones. Utilizamos el breve para salir de aquí, y así como podemos tener un estado inicial, podríamos tener un estado intermedio y un estado final. Así nos definimos entonces una máquina de 3 estados. Ahora, ¿qué vamos a escribir en cada uno de estos cases? Digamos que los algoritmos que nosotros necesitemos, y dentro de cada uno de ellos debemos decirle a nuestra máquina a qué estado va a ser asignado o a qué estado va a pasar. El hecho de que pase a un estado significa que cuando él dé la vuelta, es decir, suponemos que todo esto está dentro de un while, y dentro de ese while infinito tenemos nosotros nuestra máquina de estado. Lógicamente es un while infinito porque necesitamos que esto se repita recurrentemente, se repita eternamente. Entonces tenemos acá nuestro while infinito y dentro de él un switch que está verificando en qué estado me encuentro. Entonces, si dentro del estado inicial yo quiero ejecutar algunas tareas, llamémosla task inicial o tarea inicial, esto se supone que es una rutina que arriba está definida y que ejecuta alguna tarea, o podríamos estar hablando de que ejecuta algún cálculo, etcétera. Entonces, después del estado de que se ejecuta el estado inicial, es probablemente que yo quiera, es probable que yo quiera que él pase a un estado intermedio. Y cuando yo ejecute mi estado intermedio, vamos a corregir aquí,
es posible que yo quiera pasar a un estado final. ¿Sí? Y de un estado final, luego de ejecutar una tarea, es posible que yo quiera pasar a un estado inicial. Es decir que esta es una forma de crear una rutina basada en una máquina de estados finitos, pero si vemos, pareciera que esto no tiene mucho sentido, mucha diferencia con respecto a un algoritmo que sea secuencial. Así como lo hemos planteado, pues no tiene, digamos, mucha razón de ser, porque si lo hacemos secuencialmente, es decir, llamamos a esta rutina, luego esta rutina y luego esta rutina y ya está, la podríamos hacer uno detrás de otro de manera secuencial y ya está. Eso solucionaría el algoritmo que acabamos de plantear, porque da la impresión que es lo mismo, ¿verdad? Viene aquí, ejecuta el estado inicial, después de que ejecuta la tarea inicial, se va a un estado intermedio, ejecuta el estado intermedio, va al final, ejecuta la tarea final y luego va a un estado inicial, o sea que cuando él vuelva a entrar acá, o cuando él haga la última interacción, estado va a tener el valor inicial, por lo tanto va a entrar acá nuevamente. Así como lo hemos planteado esta máquina de estados finitos, pues si hacemos un llamado a cada una de las rutinas que tenemos aquí, con hacerlo secuencialmente bastaría. Ahora, esta máquina es muy simple, la que hemos creado aquí de ejemplo, pero podrían haber condicionales para que yo vaya a un estado o a otro. Por ejemplo, yo podría tener un if aquí y dependiendo de algún valor que se deriva de lo que haga esta tarea, yo podría, por ejemplo, decidir si voy a un estado intermedio o a un estado final. Entonces en este caso tiene más sentido esta máquina porque va a tomar decisiones de ir a un estado o a otro y no necesariamente va a ser secuencial. Entonces aquí sí tiene sentido una máquina de estados finitos, porque después de ejecutar una tarea podría tener condicionales que me lleven a un estado o al otro. Igualmente podría suceder eso aquí en el estado intermedio o en el estado final. Inclusive hemos planteado 3 estados, pero podrías tener una máquina de 20 estados, de 50 estados. Es decir que la complejidad de tu rutina o de tus algoritmos podría ser dividida y hacer que el procesador no se quede en una sola tarea, sino que haga una tarea en un momento, una tarea en el siguiente momento y una tarea en otro momento, y no necesariamente debe terminarlas completas, o mejor dicho, como está planteado aquí, sí, pero dependiendo del estado podría estar en el mismo estado inicial, pero con una condición de entrar a una segunda tarea. Aquí podríamos tener más tareas dentro del mismo estado inicial, que dependiendo de qué suceda podría estar yo ejecutándolas o no. Con esto dividimos prácticamente el tiempo entre muchas tareas y se están ejecutando todas prácticamente a la vez, o el procesador le dedica un tiempo a cada una para avanzar con todas las tareas al mismo tiempo. Gracias a estos modelos es que existe el Windows y podemos tener muchas ventanas abiertas en un computador porque hay muchas tareas funcionando. De hecho, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a el administrador de tareas, fíjense aquí en el Windows, cuando vamos al administrador de tareas, aquí tenemos todas las aplicaciones que están en memoria y aquí están todos los procesos que están funcionando a la vez. Y en este registro, por ejemplo, vemos cuánto se usa el CPU, cuánta memoria está utilizando. Pueden ser que aparezcan o desaparezcan de estas tareas en algún momento porque ya se han ejecutado. Y en fin, pues este es el mejor ejemplo de un administrador o de cómo administra Windows las tareas. Y es lo que queremos plantear en este ejemplo que está aquí. Es decir, una máquina de estados finitos es esto. Cuando vayamos a estudiar entonces los algoritmos, entenderemos más claramente por qué lo hacemos. De hecho, el Ethernet puede estar haciendo muchísimas cosas. En este ejemplo, pues está simplemente una tarea para manejar el DHCP y una manera para manejar la LCD. Obviamente aquí no vemos la rutina de DHCP, probablemente esté en alguno de estos llamados a librerías. Vemos que él tiene unas definiciones al arrancar, todos los ejemplos tienen unas definiciones donde yo le digo cuál es el protocolo que voy a utilizar. Los 1 significa que los tengo activos y luego llama a este archivo de cabecera donde también hay rutinas. Entonces, dependiendo del que yo haya habilitado,
o de la, digamos que la etiqueta que yo haya definido, o la definición que yo haya creado, mejor dicho, él va a ir y va a compilar algunos archivos. En este caso, si yo creé esta definición o la habilité, va a ir y compilar esto. Estas son instrucciones if, else, if de preprocesamiento. Esto significa que cuando yo le doy compilar acá, vengo y compilo, lo que hace es que él no me va a compilar todos estos includes a la vez, sino que va a compilar el que esté activo. Entonces, si yo me definí me creé esta definición o la tengo habilitada con un 1, va a venir y me compila esta librería. Pero si no, si tengo habilitada es esta, por eso el elf, entonces me va a compilar es esta otra. Entonces esto significa que tenemos dos librerías para las LCDs y va a depender de digamos la etiqueta que yo tenga definida. Esto se hace básicamente para que esos ejemplos estén hechos para múltiples plataformas electrónicas, es decir, así como dijimos que estaba hecho para la PICDEM, está hecho también para diferentes LCDs donde yo pueda quitar o poner una LCD y simplemente con habilitar una definición él me va a compilar una u otra. Y si no tiene ninguna de estas dos, aquí está la otra posibilidad que sea que compile esta librería LCD. Entonces aquí tenemos la posibilidad de tener 3 LCDs en este mismo ejemplo. Entonces no nos enredemos mucho con esta parte, sino que inclusive la podemos eliminar más adelante y quedarnos con la LCD que nosotros estemos utilizando para hacer, digamos, un poco más simple esto. Bueno, por ahora todavía no entramos en materia de programación, pero vemos a grandes rasgos que debemos tener claro lo que es una máquina de estado.